Hola, compañeros Rebel Capitalistas, espero que estén bien. Así que George Gammon y el equipo de Rebel Capitalista acaban de lanzar la guía definitiva para predecir recesiones. Vamos a sumergirnos de lleno. Verás exactamente a qué me refiero. Este video va a ofrecer un valor serio, así que prepárense, amigos. Siéntense, sírvanse esa bebida fuerte, tomen algunas notas. Les va a encantar esto. Quiero decir, honestamente debería haber hecho esto hace 6 meses y va a ayudarme enormemente en mi trading e inversión. Y creo que lo que vamos a hacer es tomar una versión en tiempo real de esta hoja de cálculo y la vamos a poner en Rebel Capitalista Pro. Así que si ustedes no son miembros de Rebel Capitalista Pro, tienen que revisarlo ahora mismo porque estos son los tipos de cosas de las que hablamos constantemente en las transmisiones en vivo. No solo conmigo, sino también con Lynn Alden, Chris McIntosh, Brent Johnson, Patrick Sresna, Jason Harman, etc. De todos modos, pueden revisarlo en georgegammon.com/pro. Pero entremos en la hoja de cálculo. Así que ustedes recuerdan la semana pasada, cuando estábamos revisando esta hoja de cálculo de Excel de Deutsche Bank, y lo que hicieron fue realmente interesante. Regresaron a los últimos 2 recortes de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal y simplemente compararon notas. Tienen, lo llamo, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 campos y luego calificaron la métrica de o el número para la métrica basada en rojo, verde, amarillo, amarillo, pausa. No sabemos si hay una recesión. No lo sabemos, o amarillo, básicamente. No sabemos si será un aterrizaje duro o un aterrizaje suave. Aún no lo sabemos. Rojo sería sin aterrizaje, no recortar. Verde sería que los pantalones están en llamas. Tienes que recortar ahora porque hay una alta probabilidad de un aterrizaje brusco. Así que lo que hice fue pensar, está bien, esta es una gran idea porque en este canal de eso es exactamente de lo que hablamos todos los días. Debes considerar los datos en su totalidad porque nunca van a ser 100% buenos ni 100% malos y luego debes hacer un seguimiento. ¿Ves? Está bien. Si estamos 50-50 aquí, se está moviendo más hacia este lado donde más de los datos son entre comillas buenos. O es, hombre, por aquí donde está empeorando cada vez más y más y más. Y luego ajustas tus probabilidades según hacia dónde se dirigen en cuanto a la probabilidad de un aterrizaje suave y la probabilidad de un aterrizaje duro. Pero hay tantos datos por ahí que es difícil realmente asimilarlos todos en tu cabeza. Y luego recuerda, está bien, esto es un 50% malo, fue esto un 65% malo, no lo sé. Así que por eso necesitamos una representación visual, tenerlo justo frente a ti. Y luego puedes llegar a algunas conclusiones cuantificables, que no son la única verdad, pero definitivamente te ayudan con un análisis mucho más exhaustivo de cuáles son realmente esas probabilidades. Así que tuvimos el IPC básico, la tasa de desempleo, las nóminas de 3 meses y las solicitudes de subsidio por desempleo. Ahora, lo primero, mantengámoslo súper básico, chicos. El verde, recuerden, es malo. Mayor probabilidad de recesión. Significa que la Reserva Federal debería recortar tasas lo antes posible. Así que empecemos con los campos de Deutsche Bank y luego pasaremos a los campos que añadí, que pensé que eran igual de importantes y de hecho los califiqué de la misma manera, rojo, amarillo, verde. Así que aquí, manteniéndolo muy básico, solo cuenta cuántos son verdes. Entonces, en el recorte de 50 puntos básicos que tuvimos en enero del 01, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos que eran verdes. 3 y 4 son 56 campos. Está bien, ¿cómo se compara eso con 2007? En 07, 1, 2, 3, 4, 5 campos estaban en verde.
Así que en realidad tuvimos más campos verdes en 0,1 de los que tuvimos en 0,7 cuando recortaron en 50 puntos básicos. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿O cuántos teníamos el otro día? 1, 2. Así que, basándote solo en este análisis, dirías, no lo sé, aunque ya, sabes, tienes que incluir el rojo, así que tuvieron más rojo en 2001. Tenían menos rojo y más amarillo en 2007. Así que con 2001-2007 lo llamaría un empate. En cuanto a este momento, basándonos en estas métricas, en estos campos, ¿cuál era la probabilidad de que tuviéramos un aterrizaje brusco? Ahora diría que la probabilidad, basándome solo en lo que vemos aquí, es menor, es más baja, que tengamos un aterrizaje brusco y más alta, que no tengamos aterrizaje, en comparación directa con 2001 y 2007 en el momento en que la Reserva Federal recortó en 50 puntos básicos. Dicho esto, creo que esta hoja de cálculo podría ser más completa, por lo que le añadí información. Antes de continuar y antes de revelar los campos que incluí, quiero señalar que esto es muy importante, las solicitudes y las solicitudes continuas. Esta es una cosa. Creo que las solicitudes continuas y las solicitudes, así como el gasto deficitario del gobierno como porcentaje del PIB, son la razón por la que no diría que hay un 95% de probabilidad de un aterrizaje duro. Por eso estoy, llámalo 90, 85, lo que sea. Nunca voy a estar al 100%. Pero esto me está haciendo retroceder un poco, porque si estamos realmente al borde, deberíamos ver las solicitudes y las solicitudes continuas, mucho más altas de lo que están ahora, y tal vez eso sea un resultado del gasto deficitario. Ahora, no creo que el gasto deficitario por sí solo vaya a prevenir que la economía entre en recesión, pero parece que en cuanto al tiempo está un poco sosteniéndolo. Así que una cosa en la que me enfocaría si estoy configurando mi cartera para intentar cronometrar esto son las solicitudes continuas. Una vez que empieces a ver esto alineado con la tasa de desempleo, la regla SOM, como quieras medirlo, y ves que está alcanzando los mismos niveles y acelerándose como lo vimos en 2001 y 2007, entonces sabes que la probabilidad cambia de, digamos, 85 a 95 y el momento pasa de, sí, está un poco lejos en la distancia, puedo verlo venir, a, bam, está justo frente a tu cara, estoy hablando de un aterrizaje brusco. Bien, ahora revisemos lo que añadí a esta hoja de cálculo de Deutsche Bank. Y lo que quiero hacer es no solo mostrarte lo que añadí, sino mostrarte los gráficos específicos, porque cuando miras los gráficos, creo que realmente te da una visión más holística. Primero, los últimos 12 meses. Así que TTM es lo que solíamos decir en los negocios. No, sé si todavía lo dicen, pero solo los últimos 12 meses. Rendimiento a 2 años. ¿Qué ha hecho el rendimiento del Tesoro a 2 años? En los últimos 12 meses, bueno, cuando recortaron 50 en 0,1, el rendimiento del Tesoro a 2 años había bajado aproximadamente 200 puntos básicos. Eso es mucho. Si miras 0,7, 74 puntos básicos. Si miras 2024, 154. Y estos son números aproximados, chicos, puntos básicos, porque lo que estamos haciendo, solo para que lo sepan, es que vamos a ver dónde está el de 2 años, justo aquí. Y estás como, y ya sabes, justo ahí está bien, estamos justo alrededor de enero de 2006-61. ¿Y dónde estábamos en enero? Justo alrededor de 462. Así que solo obtienes números de cierre mensual. No es preciso. Pero, de nuevo, lo que realmente nos preocupa es el nivel general y la tendencia. Y puedes ver, obviamente, que la tendencia aquí con el bono a 2 años no solo es a la baja, sino que está muy a la baja.
Y así, cuando comparamos esto con o cuando lo miramos, los fondos federales, eso es lo que nos da este otro campo al que llegaremos en un momento, donde observamos el delta entre los dos. Entonces, basado en esta caída del rendimiento en el plazo de 2 años, todo está en verde. Y recuerden, chicos, el verde significa que la Reserva Federal debería recortar lo antes posible porque hay una mayor probabilidad de un aterrizaje brusco. Ahora pasemos al rendimiento del Tesoro a 10 años, donde ves exactamente lo mismo. Bueno, ves lo mismo en cuanto a que está disminuyendo, pero recuerda, está disminuyendo a un ritmo mucho más lento. Y ustedes saben, por ver mis videos, que llamamos a esto el acelerador alcista, lo que significa que ambos extremos de la curva están bajando, pero el extremo corto está bajando más rápido que el extremo largo. Entonces la curva comienza a desinvertirse, luego se desinvierte completamente, se mantiene y luego se empina como resultado de que el extremo corto baja más rápido que el extremo largo, a diferencia de que el extremo largo suba más rápido que el extremo corto. Ese es el acelerador bajista, lo que significaría que el mercado del tesoro te está diciendo que las expectativas de crecimiento e inflación futuras están aumentando, acelerador alcista están disminuyendo. Entonces, basado en el rendimiento del tesoro a 10 años, tendrías que decir, especialmente cuando lo comparas con el de 2 años, que el acelerador alcista también será positivo para cada campo. Ahora añadí la morosidad en tarjetas de crédito porque creo que es muy, muy importante. Así que echemos un vistazo al gráfico. Y lo que hice para tratar de mantenerlo consistente es usar todos los gráficos de Fred. Así que ustedes pueden investigar esto por su cuenta y volver y simplemente jugar un poco con ello. Así que aquí las tasas de morosidad no cambiaron mucho. En 2001 subieron un poco, ahora simplemente explotaron. En 2008, 2009, en 2008, 2009. Ahora hemos tenido casi una explosión igual hoy, pero ven, por eso quería repasar los gráficos. Y no solo revisar los datos en una hoja de cálculo, porque los datos en la hoja de cálculo no revelarían toda la historia. Y toda la historia es que, sí, hemos visto explotar las morosidades año tras año, pero aún estamos muy por encima del promedio. Digamos que en 2006, 2007, ahora lo interesante es que estamos por encima del promedio que teníamos en 2019. Así que no creo que esto sea definitivo, pero es un indicio que me daría una señal de advertencia. Definitivamente sería una luz amarilla, digamos. Ahora, si esto hubiera aumentado y estuviera por encima de lo que vimos antes de la crisis financiera global o incluso especialmente más alto que lo que vimos antes del crash de las .com, digamos, por encima del 4.5%, entonces sería una inclinación total hacia el lado del aterrizaje brusco o el área sombreada en verde en la hoja de cálculo. Entonces, volviendo a esto, tenemos, y por eso lo marqué en amarillo, a pesar de que tenemos un aumento del 76%, y luego puse amarillo para 2001, y luego puse verde, sin duda, cuando tuvimos ese aumento del 21%, porque eso nos estaba llevando a niveles que superaban con creces lo que vimos antes de que la Reserva Federal bajara las tasas. De acuerdo, veamos. Las morosidades hipotecarias. Aquí vemos un aumento del 12%, del 41% y del 0%. Dios mío, ¿cómo no podrías darte cuenta? Quiero decir, Dios mío, ¿cómo no te diste cuenta? Y ten en cuenta que esto fue en 2007, chicos, cuando todavía se decía, oh no, la crisis de las hipotecas subprime está contenida. Por supuesto, no vamos a tener una recesión. Por supuesto, vamos a tener un aterrizaje suave. La Reserva Federal va a controlar todo. Recuerda, es
Era Alan Greenspan. No, ese era Ben Bernanke. Iba a decir que era Greenspan, pero no, ese era Bernanke, diciéndonos cómo la crisis de las hipotecas subprime está contenida. Hombre, 41% en las morosidades hipotecarias. Echemos un vistazo al gráfico porque tendremos una mejor idea de lo que sucedió comparado con hoy. Así que pueden ver que las morosidades en hipotecas aumentaron un poco antes del crash de las .com, no demasiado, pero miren esto, miren, tengan en cuenta, chicos, tengan en cuenta que en el segundo trimestre de 2008 aún no era como si los pantalones estuvieran en llamas. No fue en este momento cuando Jim Cramer salió diciendo, ellos no saben nada, no saben nada. Esto, en el segundo trimestre, tuvimos un crecimiento del PIB de aproximadamente 2%. Creo que fue 1.9, positivo. Así que esto todavía fue, un asunto sin importancia. Esto sigue siendo, recesión. ¿De qué estás hablando? Absolutamente no. La economía es fuerte y resiliente. Así es, cuando ves que las morosidades hipotecarias simplemente están aumentando de manera parabólica y luego, finalmente, el mercado se da cuenta de esto. Cuando las morosidades hipotecarias habían pasado de 2.8, digamos 2%, hasta 0.8, llámalo 2% como máximo. ¿Cuándo empezó todo esto? Eso fue realmente en el cuarto trimestre. Así que los incumplimientos hipotecarios pasaron del 2% al 6% antes de que la gente dijera, ¿qué crisis financiera de aterrizaje brusco? Vende. Pero mirándolo hoy, y ya sabes, otra cosa que señalaría es el argumento de que los incumplimientos permanecerán bajos para siempre. Sabes, lo que te van a decir los optimistas del mercado inmobiliario es que, Dios mío, hay tanto capital de la vivienda en este momento que no hay posibilidad de que los precios bajen porque la gente podría simplemente vender, incluso si tienen costos de entrada más altos debido a la inflación o lo que sea. Sea lo que sea, no importa, porque la gente tiene enormes cantidades de capital en su vivienda. Está bien, genial. ¿Cuánto capital en la vivienda tenían aquí? ¿Me estás diciendo que no tenían ninguno? Quiero decir, vamos, ahora puede que no hayan tenido tanto, pero podrías haber hecho exactamente el mismo argumento aquí. De hecho, ¿sabes qué? Ahora estoy interesado. Veamos los precios nominales de las viviendas en vamos, a ver si podemos obtener un gráfico de Fred sobre eso. Tenemos. Así que mira, esto podría estar incluso ajustado por inflación. No, no. Creo que esto es inflación nominal. Pero mi punto aquí es, mira, en 2007 tuviste un pequeño declive allí. Eso es seguro, pero aún podrías haber hecho el mismo argumento de que mira cuánto capital de la vivienda tienen las personas en comparación con lo que tenían justo en 2002. El capital de la vivienda ha explotado y por lo tanto no hay posibilidad de que tengamos una recesión o de que el mercado inmobiliario baje porque la gente simplemente puede vender su casa. Tienen todo este capital de la vivienda. El mismo argumento que escuchas hoy. De todos modos, volviendo a la hoja de cálculo. Así que para los incumplimientos hipotecarios, como vimos un aumento en 2001, procedo a etiquetarlo de amarillo. Para 2007, obviamente, vas a etiquetarlo de verde. Eso es tan verde como se pone. Y luego hoy está en 0%. Hay que etiquetarlo de rojo. Está bien, empleos en transporte. Vamos a revisar eso. Hemos tenido una disminución ligeramente al entrar en la burbuja de las .com. Gran disminución. Antes de la crisis financiera global y tenemos un ligero aumento. Así que veamos si podemos obtener más datos del gráfico. ¿Quieres hablar sobre un indicador de recesión? Aquí lo tienes. Así que observa cuándo comienza a estabilizarse, especialmente cuando realmente disminuye aquí.
Quiero decir, supongo que podrías decir que se estabilizó aquí y realmente no fue tan importante. Así que esto no es algo del 100%, no es como la regla SOM. Pero hombre, tienes que decir que este es un predictor poderoso y tienes que incorporarlo en tu análisis. Eso es seguro. Definitivamente no se puede ignorar esto, porque incluso a principios de los 90, esa recesión todavía disminuyó de manera bastante sustancial. Así que vemos que esto está disminuyendo nuevamente hoy y, como recordatorio, estos son empleos en el transporte de camiones. Entonces, ¿por qué esto es un buen indicador de la economía? Es como FedEx. Cuantas más cosas hay, más crecimiento y expansión económica tienes, lo más probable es que estés transportando más mercancías del punto A al punto B. Y si estás transportando más mercancías, entonces probablemente estés contratando. Pero sí, la economía se está desacelerando, transportas menos mercancías, ahora estás despidiendo a esas personas y por eso creo que en prácticamente cada recesión se observa una caída sustancial en este tipo de empleo. Así que, volviendo a nuestra hoja de cálculo, hemos visto ya, sabes, incluso ahora se ve que se está estabilizando, aunque aún no hemos visto un declive masivo, al menos en los últimos 12 meses, en comparación con el año anterior. Y así, sabes, esto no es tan malo como lo que vimos en 2007, pero aún así se está estabilizando. Hemos tenido un pequeño declive si miramos más allá de los últimos 12 meses. Así que por eso tengo todo esto en rojo. Ahora veamos los empleos en construcción porque este es un gran indicador realmente poderoso. Y casi, ya sabes, tienes la excepción aquí. Sí, retrocedes mucho, mucho, hasta los años 40. Sabes, hubo tanta manipulación gubernamental, especialmente alrededor de 1945, con los controles de precios y la guerra y todas esas cosas. En 1953, prácticamente plano. Pero aparte de eso, durante la mayoría de las recesiones, supongo que en el 70 no tuviste una gran disminución, pero definitivamente no tienes un aumento. Y mira lo que hemos tenido últimamente. Aumentar, absolutamente. Así que esto es algo que diría, está bien, tenemos que poner esto en la categoría de sin aterrizaje, absolutamente. Al menos no estamos allí todavía, basado en este único indicador. Así que volviendo al sprint, mirando lo que sucedió durante la crisis financiera global e incluso durante el .com, tuvimos aplanamiento aquí y luego un nivelamiento seguido de un declive. Por eso, en este campo, tengo amarillo para 2001 y verde para 2007. El verde indica que la Fed debería reducir, así que hay más probabilidad de un aterrizaje brusco. Y ahora rojo. No, no estamos cerca de una recesión y la Reserva Federal no debería estar reduciendo las tasas. Crédito bancario. Para esto es un poco difícil, así que ni siquiera quiero poner demasiado énfasis en la hoja de cálculo. Vamos a la gráfica. Básicamente, lo que ves cuando entramos en una recesión es que el crédito bancario se aplanará, lo cual tiene mucho sentido, ¿verdad? Este es el préstamo de los bancos, pero también está un poco sesgado porque toma en consideración, creo, la compra de bonos del tesoro por parte de los bancos, ya que creo que consideran ese crédito en este informe. Creo que estos son los datos H8, si no me equivoco, pero la conclusión es que, como se esperaría, esto se aplanará o disminuirá cuando te dirijas hacia una recesión o estés en una. Así que vemos este aplanamiento de manera bastante sustancial, muy por debajo de la tendencia, obviamente. Así que para mí eso está sucediendo y tú viste lo mismo, la crisis financiera global y en menor medida lo mismo en 2001. Así que para mí eso va a significar que los tres de estos campos van a estar, disculpen, los tres van a estar en verde. Luego entramos en la oferta monetaria M2. Y ustedes me escuchan hablar de esto todo el tiempo. Y simplemente no se ve una disminución en M2, fuera de, francamente, una depresión como en los años 30. ¿Ves cómo se aplanó durante esta recesión y no mucho aquí, durante la burbuja.com?
Y lo entiendo. Tuvimos este gran aumento y, por lo tanto, podrías decir, bueno, hay mucho más dinero circulando en el sistema y bla, 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 bla. Sí, pero habríamos visto eso desarrollarse a lo largo de los últimos par de años. Ahora, la economía, si se quiere, ha llegado a ese nivel y ahora tenemos que empezar a pensar en lo que sucede cuando está en declive. Hay que considerar que la economía baje. Esta es una gran razón por la que hemos visto tanta desinflación. Es una de las razones por las que vimos tanta inflación. También tienes que argumentar, esta es una de las razones por las que deberíamos inclinarnos hacia la desinflación. Así que para este concepto, nuevamente, tengo todo en verde. M1 va a ser aún más dramático que M2, donde no creo que veas un declive en absoluto. En 07, 01, nuevamente probablemente tendrías que retroceder a la década de 1930. Así que eso nos va a dar todo verde aquí. Tengo préstamos y arrendamientos, que son parte del crédito bancario, que está subiendo, pero se está estabilizando. Bueno, debería decir que está comenzando a aplanarse y está por debajo de la tendencia. Aunque no lo vemos completamente plano, no lo vemos declinando como lo hicimos en 2001 y 2007, 2008. Así que por eso voy a proceder a darle un rojo. Podría haberle dado un amarillo, pero le daremos un rojo, solo para ser conservadores. Y luego los fondos de la Reserva Federal frente a los 2 años. Bueno, ustedes han visto los gráficos sobre eso. Vamos a Zero Hedge. ¿Sabes cómo el rendimiento a 2 años siempre? Los fondos de la Reserva Federal siguen al rendimiento a 2 años. Y cuanto mayor sea el delta, más probable será que haya una mayor disminución en la tasa de fondos de la Reserva Federal, estén anticipándose a una recesión, sino porque están respondiendo a una recesión. Así que, como puedes imaginar, cuando miramos estas tres series temporales, vemos que hubo un gran delta entre los fondos de la Reserva Federal y el rendimiento a 2 años. Y por cierto, esta vez fue la más extrema. Y luego, en cuanto a la regla SOM, creo que lo interesante es que en 2024 fue la única vez que realmente se activó. Si solo miras ese día en particular, cuando recortaron en 50 puntos básicos, entonces hay una cosa más que necesito agregar a la hoja de cálculo, que no agregué, y creo que esto es muy importante. Este es el índice de rendimiento de restaurantes. Ahora no tenemos los datos, al menos no que yo sepa, que retrocedan a 0,1, pero se asumiría que esto bajó y vimos un negativo. Cualquier cosa por debajo de 100 es una contracción. Entonces, esto es, ya sabes, cómo están las personas comiendo en restaurantes y cómo se esperaría en una recesión cuando las cosas se ponen difíciles, están comiendo en restaurantes cada vez menos porque están tratando de ahorrar dinero. Esto tiene sentido. Sí, exactamente lo que esperarías en 09, exactamente lo que esperarías durante la enfermedad de Servatius. Supongo que ese no es un muy buen ejemplo. Pero desde que tuvimos todos estos STEMIs, PPPs, ha estado bajando, 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 bajando. Recuerdo que en 2022 era literalmente imposible conseguir una reservación en un restaurante. Imposible. Ahora, probablemente no tanto, porque vemos esto por debajo de la línea 100 y por lo tanto en contracción. Así que, cuando agregue ese siguiente campo a la hoja de cálculo, definitivamente diré que 2007, verde, y ahora, definitivamente, también verde. Así que volvamos y contemos un poco. Vamos a ver el verde, para mantener simple. Para 2001 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, y 1, 6, 1, 6, 2, 3, 1, 4. Está bien, déjame anotarlo. Muy bien, veamos qué tenemos para 2007. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es increíble que en ese entonces la gente todavía decía, esta vez es diferente, 1516.
Esto realmente se estaba descontrolando en 2007. Es simplemente increíble que en ese entonces la gente todavía decía que esta vez es diferente. Ahora 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y eso es todo hasta ahora. Aproximadamente, más o menos, puedes agregar tal vez otro más para los restaurantes. Pero la conclusión aquí, el mensaje principal, es que solo basándonos en esta hoja de cálculo que tiene muchos datos, aún no hemos llegado allí. Repito, aún no hemos llegado allí. Y la probabilidad de un aterrizaje brusco en este momento, mientras hablamos, es probablemente más baja de lo que era en 2007 y en 2001, cuando la Reserva Federal recortó los 50 puntos básicos. Dicho esto, no soy un científico. Apenas me gradué de la escuela secundaria. Casi me quedo fuera. Nunca he tomado una clase de estadísticas ni nada por el estilo. Pero una cosa que sé es que si tienes algo como la regla SOM, que tiene un 100% de precisión, debes darle mucho, 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 mucho más peso a eso que todas las demás variables que intervienen en un diagnóstico. Entonces, como ejemplo, si estás tratando de diagnosticar a alguien con la enfermedad X, Y, Z, habrá muchas cosas que puedes observar. Algunos de ellos tendrán una precisión del 60 o 70%, pero si tienes algo que tiene un 100% de precisión, entonces puedes probar prácticamente solo esa cosa y no necesitas probar nada más. En este momento, la regla SOM es lo más cercano. Esa es la cosa más cercana que tenemos al 100% usando los exámenes médicos como ejemplo. Esa es la cosa más cercana que tenemos en economía. Pero por eso digo que es tan increíblemente importante. Wow, ¿qué pasó ahí? Es tan increíblemente importante que continuamos observando esto de cerca. Y cuando digo esto, me refiero a las solicitudes y las solicitudes continuas. Porque si no ves que esto suba, tal vez la regla del Salmo, por alguna razón, nos esté dando una señal falsa. Hay que prestar atención a eso. Definitivamente es una posibilidad, pero si comienzas a ver que las solicitudes aumentan, si comienzas a ver que las solicitudes continuas aumentan, para mí esa sería la métrica más importante en la que enfocarse en toda esta hoja de cálculo. Vaya, ¿ustedes pueden oír eso? Tenemos una tormenta eléctrica afuera. Está bien, chicos. Disfruten el resto de su tarde. Si quieren más análisis como este, tienen que revisar Rebel Capitalist Pro. Puedes hacerlo en georgegammon.com/pro. Y si crees que este fue un análisis exhaustivo, tienes que ver lo que hace Lynn Alden. Déjame. Si ustedes conocen a Lynn, saben exactamente lo que estoy diciendo. Me deja en vergüenza en cuanto a su exhaustividad en su análisis, y eso se aplica prácticamente a todos los profesionales en Rebel Capitalist Pro. Así que tienen que revisar eso, georgegammon.com/pro. Asegúrense de defender la libertad y el capitalismo de mercado libre. Nos vemos en el próximo video.